Buenos días, Dios te bendiga en este lunes apenas, lunes 17 de abril. Entonces vamos a empezar eh, con el libro, en el capítulo 8 del libro de Hechos. Dice el pasaje, se llama Saulo persigue a la iglesia. Entonces recordemos eh, que el apóstol Pablo era un fariseo, es decir, era un estudioso de la ley. ¿Verdad? Eso, eh, antiguamente, no sé si ahorita lo siga haciendo así, en la época de Cristo, los judíos aprendían los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, ¿verdad? Creo que se llama, no me acuerdo si se llama la ley, creo que sí, pero los primeros 5 libros se los aprenden de memoria, ¿verdad? Desde niños. Entonces, Pablo era un fariseo que se sabía entonces los 5 libros y no tenía mucho conocimiento de la Biblia. Y mismo decía, sé mucho, pero no me sirve de nada. Y Pablo mismo lo decía. Dice, y Saulo consintió en su muerte. En aquel día eh, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces empieza la persecución contra la iglesia. Recordemos que los judíos no aceptaron a Cristo, a Jesús como el Cristo. Ellos sí esperaban a un Cristo, un Mesías, pero no aceptaron a Jesús. Ellos esperaban a una persona, un libertador, así como Moisés, que viniera con plagas contra Roma, pero llegó muy distinto, ¿verdad? Entonces, eh, Pablo, y no solo Pablo, muchos judíos se dieron a perseguir cristianos. Pablo fue uno de tantos ellos, incluso los persiguió en el extranjero. Perseguía a los judíos que se convertían al cristianismo. No perseguía, si por ejemplo si un griego se convertía, Pablo no le puede hacer nada. Pablo perseguía a los judíos que se convertían al cristianismo. Entonces, se fueron, hubo una persecución y de Jerusalén salieron corriendo para todos lados, excepto los apóstoles. Entonces Pablo fue contra esos judíos que se salieron, ¿verdad? Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Entonces, matan a Esteban a piedrazos y empiezan a contra la iglesia, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel, ¿verdad? Por convertirse al cristianismo. Y pues, ¿cuál era la excusa de los judíos? ¿Por qué decían que eso no era? De hecho, hasta se inventaron de que Cristo no resucitó, ¿verdad? De que le pagaron a los soldados que no más que cuidaban, había soldados que cuidaban la tumba de Cristo, y ellos vieron que Cristo, que la piedra fue removida, que bajó un ángel y el cuerpo desapareció. Y vieron eso y les pagaron a esos soldados para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo. Pero entonces eh, empieza la persecución, y Saulo era uno de esos que persiguen a los cristianos. Entonces ahí acaba prácticamente el pasaje. Vamos con el siguiente pasaje. Dice: predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente no me escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, uno de las personas que estuvo con Cristo era Felipe. Y este también fue y predicaba a Felipe y todo, junto con Pedro y los demás, Juan y los otros. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos se le han estado dando grandes voces, y muchos paralíticos y pocos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Recordemos que solamente los apóstoles fueron mandados con poder. Recuerden que una vez le dice Cristo, os doy potestad sobre escorpiones y sobre toda enfermedad y eso. Pero solamente se lo dijo a los apóstoles, ¿verdad? Entonces, en aquella época solamente los apóstoles tenían esa potestad para, para, para sanar, ¿verdad? Creo que también a Amanda 120 en una ocasión, y de ahí no recuerdo, pero sí fueron pocos los que recibieron la potestad de contra escorpiones, contra serpientes, contra toda enfermedad y esas cosas. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad, hablando de Samaria. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria diciéndose pasar por algo grande. Ahí estuvieron enseñando todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciéndose ese gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces aparece Simón el mago. De hecho, creo que fue el que puso en contra al gobernador, en contra de los apóstoles. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el ángel del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También quería decir lo mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y uno de los señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, pero sí menciona la Biblia que había un mago, que era como consejero de un gobernador, y que que puso al gobernador en contra de los cristianos. Entonces aquí Simón se convierte, ¿verdad? Y estaba todo de los milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y no quiero decir esto, que se puede pasar el Espíritu Santo. Por ejemplo, si un apóstol, así como Pedro, ora por otra persona y le pasa el Espíritu, no quiero decir eso, pero eso fue lo que sucedió. O sea, que le pasó el fuego. Recordemos que Dios puede ser lo que quiera, puede ser por imposición de mano de otra persona, como puede ser así en la administración. Recordemos que generalmente el bautizo con el Espíritu Santo se obtiene en el canto, cuando uno canta. No siempre es así, a veces simplemente, incluso con una oración. En la oración puede derramarse el Espíritu Santo. Aquí Pedro fue por imposición de manos que recibió el Espíritu Santo. Vamos a seguir para terminar esto. Es porque no había, porque uno había decidido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en agua, supongo yo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, vamos a terminar, falta un poquito. Entonces les pone las manos y reciben el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la impulsión de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció en él. Entonces recordemos que en este caso fue así, ¿verdad? O sea que impone manos y recibe el Espíritu Santo. No siempre es así, de hecho varias veces yo he visto que luego no hay derramamiento del Espíritu Santo porque no sé, tal vez no se portan bien esa semana, no sé. Pero sí me tocó ver, en algunos casos me tocó ver que en la administración no había nada, no había palabra, nada de eso. Pero aquí, porque Dios lo quiso, sí, imponía manos y eran llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 19. Entonces Simón dice, diciendo, dame también a mí este poder para que a quien yo impuse las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que lo de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Entonces aquí uno de los requisitos para tener el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo es corazón recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y roga a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Verdad? Entonces recordemos que hay una ley que dice que cualquiera que ofende al Espíritu no tiene perdón.
¿verdad? Pero aquí Pedro le dice, ruega a Dios que te perdone. Bueno, no, es que Simón el Mago no insultó al Espíritu Santo, sino que dijo que quería ese poder, pero no le dijo una maldad al Espíritu Santo, sino que quería ese poder. Dice, porque en él de amargura y en prisión de maldad peor que estás. Respondiendo Simón dijo, ruega vosotros por mí, Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Entonces aquí vino el temor sobre Simón, y ellos habiendo testificado, habiendo llevado la palabra, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces, no narra más sobre Simón el Mago. Eso es todo lo que narra sobre Simón el Mago. Dice que se convirtió, que quiso el don del Espíritu Santo para venderlo, y Pedro lo reprendió. No, y luego se arrepintió Simón, no, mejor no, oren por mí para que no me llegue el mal. Pero no menciona si mejoró su vida, así como acabó, si se volvió, se convirtió totalmente. Una cosa es arrepentirse y otra es convertirse, ¿verdad? Mucha gente se arrepiente de alguna maldad que hace, pero no se convierte. Entonces, es todo por hoy. Eso es todo el pasaje. Faltan otros pasajes, hasta aquí vamos a quedarnos. Eh, el pasaje se llamaba Predicación del Evangelio en Samaria. Entonces, eso será todo por hoy. Y nada, en el próximo video. Dios te bendiga.